Que el Señor les bendiga, hermanos. Les dejo aquí este mensaje. Trata del amor. Como ustedes saben, en este mes y la semana que viene, pues los jóvenes hablan tanto del amor, de la amistad. Incluso los adultos también hablan del amor y la amistad. Y me he propuesto, hermanos, amigos que me escuchan, buscar algunos versículos en la Biblia y tratar de entender cómo es el amor de Dios para con nosotros. Espero que cuando ustedes escuchen este breve mensaje, este estudio, que tengan tiempo para poderlo escuchar, analizar. Si tienen una Biblia, qué mejor sería que esto les llegue a causar bendición. Ese es el propósito que tengo al estar haciendo esto y compartirlo por medio de las redes sociales. Todos sabemos y hemos escuchado que Dios es amor. Pero aquí hay una pregunta muy importante que yo te quiero hacer. ¿Conoces en verdad el amor de Dios? La Biblia dice que Dios es amor. Tú lo puedes buscar en Primera de Juan, en el capítulo 4, el verso 8 nos dice: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero en estos últimos días, yo he descubierto su amor. Pero sabes, yo te quiero decir una cosa, no he descubierto nada más su amor, he descubierto su misericordia y su gracia incomparable. Y al ir descubriendo esto hace que mi corazón, hoy en este día, al estar compartiendo contigo la palabra, lata muy fuerte. Hay veces, te quiero confesar, no alcanzo a entender con mi mente o con mi inteligencia, si lo quieres ver así, cómo es que Él me ama. ¿Cómo es que a pesar de mis errores, Dios me sigue amando? ¿Cómo es que a pesar de mis recurrentes fallas, me sigue el Señor usando? Y es ahí cuando Él me demuestra lo mucho que me ama y cómo su amor es difícil de entender. Yo soy imperfecto igual que tú. Yo me equivoco igual que tú. Yo le falto al Señor a veces como tú. Pero me he dado cuenta que cuando tú tienes un corazón dispuesto a recibir, fíjate lo que te digo, a recibir el amor de Dios, es cuando las cosas, las fallas, el recurrir a todo ese tipo de situaciones que no nos traen ningún beneficio en nuestro espíritu, Dios comienza a través de su amor, comienza a moldear nuestra vida, comienza a hacer que nuestra vida empiece a cambiar. Yo crecí espiritualmente en una iglesia y te quiero confesar, en esta iglesia si cometías un error, híjole, todos te daban la espalda. Es más, te llegaban a tratar como si fueras un leproso. A tal grado que llegabas y te sentabas en la banca y nadie se quería llegar a sentar contigo. No fuera que se les pegase el error o la falla que tú habías tenido. Esto es algo totalmente contrario a lo que Dios nos muestra, o el ejemplo que Jesús nos vino a dar a la tierra. Muchas veces se mira a los que fallan como personas que no se merecen a Dios. Con esto no estoy justificando a mis hermanos o a la gente que falla, pero Dios no te saca tus fallos y te los pone así en la cara. Dios no te los recrimina. Dios te aparta y en esa intimidad que tiene Él contigo, Él empieza a hacerte consciente en tu espíritu, dentro de ti, en tu corazón, de esos errores y de esas fallas que has tenido. Y Él te levanta. Muchas de las veces a mí, yo le he fallado al Señor. Le he fallado innumerable número de veces. Pero el Señor ha llegado y me ha levantado. Me ha sacudido el polvo. Incluso te puedo decir, ha llegado a curar las heridas de mi corazón. Ha llegado a curar esa pena y ese sentimiento que he llegado a tener en mi corazón. Y te soy sincero, me ha brindado nuevas oportunidades. La Biblia nos dice en Lamentaciones, en el capítulo 3, el versículo 22, que por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Te imaginas si por fallarle al Señor, Él ya nos hubiera consumido, este mundo estuviera solo, estuviera desierto? No hemos sido consumidos por su misericordia. Dios, Jesús, nos ama tanto que día a día nos da una oportunidad de reivindicarnos con Él. Si tú tienes una Biblia, busca en Lamentaciones el capítulo 3, el versículo 22 y te vas a dar cuenta de eso. Yo te comparto y te digo, ¿estás fallando? ¿Has caído? ¿Le estás faltando al Señor? Echa mano del amor de Dios para comenzar a tratar de arreglar tu vida.
Lo mejor que podemos hacer es, quizás en algún momento tú has sido duro con alguien, o puedes haber llegado a ser duro contigo mismo. Quizás lo fuiste hoy cuando fuiste a la iglesia. Quizás lo fuiste hoy cuando estuviste a un lado de la hermana o del hermano y emitiste un juicio acerca de ese hermano. O quizás fue hace días. Quizás le quedaste mal a papá o a mamá. Quizás con algún hermano o alguna joven, a lo mejor con tu novia o con tu novio, fuiste áspero o le has fallado. O sea, ahorita lo que yo quiero que pienses es, haz un análisis. Es muy fácil ver los errores en los demás. Es fácil juzgar a los demás. O sea, llegamos al punto de que hay veces no basta nada más con juzgar a los demás. Hay veces juzgamos a los demás y al hacer juicio todavía los condenamos. Y todavía nosotros queremos tomar el lugar de Dios y los queremos hacer pagar por el error o por la falla que tuvieron delante de Dios. Hay hermanos y hermanas que tienen luchas muy fuertes en su vida tratando de agradar a Dios, tratando de seguir la voluntad de Dios y fallan, pero fallan porque somos humanos y es normal que un ser humano falle. Hay muchos hermanos ahorita buscando la voluntad de Dios. Hay mucha gente que está tratando de vivir una vida que le agrade a Dios. Mas sin embargo, ¿cuál es el común denominador? Que hay varios hermanos o muchos hermanos que cuando estos hermanos fallan, que cuando estos hermanos caen, que cuando estos hermanos se equivocan, hacen juicios sobre ellos. Yo creo que la mejor manera de poder entender esto del amor la encontramos en Jesús. Yo sé que tú te acuerdas de esta parte de la Biblia, en el Evangelio de Juan, el capítulo 21. Si tú vas a Juan 21, los versículos del 14 al 17, te vas a encontrar con algo que hemos leído muchas de las veces. La palabra nos dice que ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ponle mucha atención a esto, ¿eh? O sea, ya no era ese Jesús en carne que estaba con ellos. Ahora era un Jesús que se hacía manifiesto a sus discípulos, un Jesús que se hace manifiesto a nosotros por medio del Espíritu Santo. Hoy en día esto está pasando. Jesús se hace manifiesto a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Aquí nos dice que ya era la tercera vez que Jesús lo hacía. Y dice, fíjate, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, y le hace una pregunta bien seria. Le dice, ¿me amas más que estos? Y le respondió Pedro, sí Señor, tú sabes que te amo. Y él se limita nada más a decirle, apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. La tercera vez que le pregunta, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Fíjate lo que pasa, que a lo mejor tú, como yo, te puede llegar a suceder o estás en este momento así. Dice que Pedro se entristeció. Pedro se puso triste de que se le cuestionase la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Acaso tú que me estás escuchando, que has tenido a bien quedarte escuchando este mensaje, tú crees que Dios no te conoce? ¿Tú crees que Dios ha dado por alto las fallas, los errores, las caídas, todas esas veces que le has ofendido? Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Aquí hay algo bien importante. Jesús, a través de su Espíritu, siempre va a elegir el momento adecuado para hablar contigo. Hablarte a tu espíritu, hacer que tú entiendas las cosas de Dios. Esta conversación que Jesús iba a tener con Pedro no iba a ser una conversación cualquiera. Muchos pastores y muchos líderes han predicado de estos versículos a través de los años. No era una conversación cualquiera, era una conversación bien importante. Pero ahora fíjate el transcurrir de esta conversación. Después de haber comido, después de haber saciado el hambre, cuando viene la sobremesa,
Cuando la gente está relajada, ¿sí? Cuando el corazón ya se siente, el corazón físico se siente contento porque está satisfecho por la comida, es cuando Jesús cuestiona. Muchas de las veces tú no has llegado a entender, pero cuando más estabilidad hay en tu vida, cuando más paz hay en tu vida, cuando tú más tranquilo estás, es cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, se hace manifiesto en tu vida y comienza a cuestionarte, comienza a preguntarte por aquellas faltas, nos pregunta por aquellas faltas, nos pregunta por aquellas fallas, nos pregunta por aquellas veces que hemos caído. ¿Por qué? Si tú te fijas aquí, antes de que el Señor no tiene esta conversación con Pedro antes de que hubiera comido. La tiene después de que había comido, porque Jesús quería tener a Pedro con el 100% de su atención. Dios, en su infinita misericordia, Él trata contigo de esta manera. Él quiere que le pongas atención. Y si tú ahorita estás empezando a reflexionar en tus fallas, en tus errores, en tus caídas, quiere decir que es el momento justo en que Dios está empezando a actuar. Dios actúa así en nosotros. Dios nos habla en el momento adecuado. Él elige el tiempo y requiere que pongamos nosotros atención. Hay veces leer la palabra de Dios distraído, orar pensando en otras cosas o estar cantando las alabanzas dentro de la iglesia con nuestra mente puesta en otras cosas. Esto no ayuda a que podamos tener una conversación con Dios. Esto no ayuda a que podamos conectarnos con el Espíritu Santo. Esto no nos ayuda a que Dios hable en nuestra vida. Como cristianos pasamos mucho tiempo haciendo cosas que no nos conectan a Dios. Por eso yo te digo ahora, cuando hubieron comido, fíjate ahí en ese versículo, el versículo 15, cuando hubieron comido, Dios es un Dios de orden. A tal grado es un Dios de orden que Él sabe cómo manejar los momentos. Una de las cosas más increíbles que uno encuentra en la Biblia es cómo Dios, siendo Dios, y en mi caso o en tu caso que me estás escuchando, nosotros no somos nada, pero sin ser nada Él conoce nuestro nombre. Él sabe cómo nos llamamos y aparte se ocupa de nosotros. En el Antiguo Testamento Dios llamaba por su nombre a sus siervos. Dos ejemplos tú los puedes encontrar. A Moisés, al acercarse a la zarza que ardía, le dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. A Abraham le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. O sea, Dios nos conoce. Y en este pasaje que estamos comentando, tenemos a Pedro frente al mismo Dios. Y tal vez tú al escucharme Dios, se te hace extraño que te diga Dios, porque Jesús es Dios. Era Dios hablándole cara a cara, llamándole por su nombre. Ese Dios comiendo pescado en la playa. A veces se nos olvida que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús se los dijo en una ocasión a los discípulos que era mejor que Él se fuera para que pudiera venir el Espíritu Santo sobre ellos. Tú lo encuentras en Juan 16, el versículo 17. Aquí Jesús le estaba diciendo que era mejor que el Espíritu Santo estuviera en ellos. Yo te digo ahora, es mejor que el Espíritu Santo esté en nosotros, porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a lograr entender lo que es el amor de Dios. Ahora, yo quiero que pienses en esto. Este mismo Dios poderoso del Antiguo Testamento, que tú lo has leído muchas de las veces en la Biblia, ese mismo Dios todopoderoso del Antiguo Testamento, que hacía tronar el Sinaí, que descendía con fuego, que incluso los israelitas se tapaban los oídos porque no podían soportar la voz directa de Dios. Si tú quieres comprobarlo, ve a Éxodo. En Éxodo, en el capítulo 19, el versículo 18 dice, todo el monte Sinaí humeaba. Como te comentaba en la primera parte, una de las cosas más increíbles que uno encuentra en la Biblia es cómo Dios, siendo ese Dios y nosotros siendo nada,
nos conoce. Y cuando empezamos a darnos cuenta de esto, cómo hay necesidad que entendamos que ese amor que reside en ese Dios poderoso del Antiguo Testamento está vigente hoy en día, que ese amor nos puede ayudar a que cambiemos la manera en que nosotros nos comportamos con nuestros hermanos. Ese Dios todopoderoso del Antiguo Testamento que tronaba en el Sinaí. Y te lo vuelvo a repetir, busca en Éxodo el capítulo 19, el versículo 18. En el versículo 18, fíjate lo que dice la palabra de Dios, dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Fíjate cómo se manifiesta Dios. Dice: y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el versículo 19 está tremendo porque dice que el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Te das cuenta de esto? Hay veces es necesario que nosotros nos estremezcamos cuando Dios desciende, porque Dios desciende con fuego. Muchos me van a decir: hermano, es que usted está loco. Y ahorita van a empezar con las cuestiones de doctrina. Pero la palabra de Dios dice que Dios desciende con fuego. Y cuando Dios dice que desciende con fuego, desciende con su Espíritu Santo. Y eso que tú estás sintiendo ahorita mismo en tu corazón no es porque yo tenga algo especial. Es porque yo te estoy diciendo lo que la santa palabra de Dios dice, y la palabra de Dios está empezando a hacer que tú sientas en tu corazón su palabra. Que tú empieces a hacer reflexión de cómo has tomado el amor de Dios en tu vida y cómo no le has permitido al amor de Dios en tu vida que empiece a cambiar esos aspectos ásperos y difíciles de la vida. Dios es fuego. Yo les he enseñado a unos hermanos que cuando entendemos esto, hermanos, híjole, empiezas a comprender el proceso de Dios en tu vida. Dios lo primero que hace es te agarra y te mete en el fuego. Después de que te mete en el fuego, porque muchos de los hermanos a veces me dicen con mucho amor, Dios los bendiga, hermanos que me han pedido la oración por esto, me dicen: hermano, ora por mí, porque Dios me está pasando por fuego. Y cuando ellos me dicen esto, hay veces puedo llegar a sonar algo rudo. Y yo les digo: hermano, ese principio, porque primero la palabra de Dios dice que te va a pasar por fuego, te va a meter en el fuego. Segundo, te va a agarrar y te va a fundir como a la plata. Y el tercero, hermano, te va a fundir como a la plata y te va a refinar como al oro. Dale lugar al amor de Dios en tu vida. Y cuando el Espíritu se haga presente y empiece a hacerte consciente de las cosas que no has cambiado, deja que el Espíritu de Dios te estremezca, te sacuda y te haga entender el Espíritu de Dios en lo que estás mal. Ahora, hermano, te voy a decir una cosa. Muchas de las veces he escuchado yo a hermanos que postrados, hermano, de rodillas, empiezan a pedirle a Dios que les hable. Empiezan a pedirle a Dios que les ministre. Empiezan a pedirle a Dios que les muestre su santa voluntad. ¿Y sabes qué es lo que pasa, hermano? Cuando Dios empieza a hablar con esa voz tronante, se asustan. Y mejor, hermano, no vuelven a pedir la presencia de la voz de Dios. Dios te habla hoy, hermano. Dios habla hoy. Pero hay que obedecer la voz de Dios. Mira, hermano, si regresamos a la conversación, te vas a dar cuenta. En Juan 21, el capítulo 21, el versículo 15, ve la primera pregunta. No es simplemente ¿me amas? El Señor le dice: ¿me amas más que estos? Y Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Hoy Jesús te hace esta pregunta: ¿tú amas a Dios más que tus hermanos? Fíjate la pregunta, hermano. Esta pregunta es para ti.
Y si tú contestas sí, entonces la responsabilidad que tiene ahí, donde dice, apacienta mis corderos. ¿Sabes a quién tomo yo ahorita como los corderos? A los chiquitos, a los niños, a los jóvenes. Me tocó verlo, hermano, en la iglesia. Los niños son. Y son inquietos. Y hoy yo veía a un pequeño que corría y brincaba y de repente entraba corriendo a la nave mientras estaba el culto y mientras el pastor estaba predicando, de repente llegaba brincando con su mamá y su papá. Y yo percibía y veía a los hermanos que estaban alrededor, que volteaban y veían a aquella pobre criatura que si hubieran tenido fuego en los ojos o un rayo lo hubieran hecho polvo, lo hubieran consumido en ese momento. Pero ninguno se paró y fue y lo tomó en brazos y lo sacó afuera para explicarle y decirle, hijo, Dios está aquí y tú tienes que respetar a papá Dios. Muchos hermanos piensan y dicen, si fuera mi hijo ya lo hubieran nalgueado, ya le hubiera puesto un correctivo. Sí, hermano, pero ¿qué estás haciendo tú por los pequeños corderitos? Esos corderitos brincones, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántas veces en amor, movido por el amor de Dios, has sido tú con el pastor de los niños y le has dicho, ¿sabes qué, hermano? Vamos a orar, vamos a interceder delante de Dios para que ese espíritu de paz que proviene de Dios se haga manifiesto en tu culto infantil y esos niños no anden corriendo? ¿Sí lo has hecho, hermano? ¿Sí lo has hecho? ¿O te limitas a hacer juicio? Y aparte de hacer juicio, condenas. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? ¿Qué te pasa? Hermano, ¿qué te pasa con los jóvenes? Y te digo, ¿qué te pasa, hermano? Porque yo soy pastor de jóvenes. Y yo que tengo la oportunidad de ministrarlos y de platicar con ellos, hermano, me doy cuenta que hay veces estos jóvenes caen, hermano, porque están en la búsqueda de la voluntad de Dios. Hay veces estos jóvenes, hermano, se equivocan en la búsqueda. Ellos piensan que están haciendo bien las cosas y están mal. Y a mí me toca platicar con ellos. Pero ¿sabes qué, hermano? ¿Qué es lo más triste de todo esto? Es que ellos dicen, yo en la búsqueda de la perfecta y santa voluntad de Dios, me gustaría que mi padre o mi madre me dijeran cómo hacerle para poder obedecer a Dios. Y yo les digo, es sencillo, búsquelo en la Biblia. Y me dicen, ¿sabe qué, hermano Saulo? Hay veces para nosotros buscar la voluntad de Dios es algo difícil. Y yo les pregunto, ¿por qué? Dice, porque yo veo a mi madre y a mi padre que no buscan la voluntad de Dios. Hay veces los pastores y usted, hermano, nos hablan mucho del amor de Dios. Y yo lo que veo en mi casa son palabras ásperas de mi padre para mi madre. Hay veces veo gritos. A veces veo peleas y veo contienda y es cuando yo me empiezo a cuestionar por qué mi papá y mi mamá no pueden dejar que el amor de Dios cambie sus vidas. ¿Por qué cuando hay un problema o una discusión no pueden tener su discusión? No pueden tener su desacuerdo y tratar de llegar a una aveniencia echando mano del amor de Dios. Nunca veo a mi padre orando por mi madre y nunca veo a mi madre orando por mi padre. Nunca he sido invitado por mi padre o mi madre para orar por los demás miembros de la familia. Hermano, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Qué estamos haciendo con el amor de Dios? No te sientas mal, hermano. Y si te sientes mal, qué bueno, gloria a Dios, porque el Espíritu de Dios te está haciendo que entiendas esas cosas en las cuales le estás fallando a Dios. Pero ya basta, hermano, de estar haciendo el amor de Dios a un lado. ¿Sabes, hermano? Te voy a poner una imagen para que la veas. Y piénsalo con tu corazón. Los líderes, nuestros pastores, los diáconos, los maestros de la escuela dominical, ¿sí? Nos enseñan del amor de Dios a través de la Biblia, de la Santa Palabra, desde un púlpito. Amén. ¿Sabes tú desde dónde Jesucristo mismo nos predicó acerca del amor? ¿Sabes cuál fue su púlpito donde Él nos predicó acerca de su amor? Su púlpito fue la cruz. Estando colgado en la cruz, Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese fue el púlpito de Jesús. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Y qué hemos hecho con ese amor? ¿Qué hemos, hermano, hecho con esa demostración del amor? Yo te invito, hermano, a que empieces a recapacitar
acerca del amor de Dios en tu vida? ¿Cuál es la posición que tiene el amor de Dios dentro de tu familia? ¿Has dejado que el amor de Dios se mueva dentro de tu familia? ¿Has dejado que el amor de Dios tome control de las situaciones de tu familia? ¿Has dejado que el amor de Dios entre dentro de la iglesia y se manifieste con poder y los ministerios de la iglesia empiecen a cambiar por el amor de Dios? Hermano, las preguntas ahí están. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas y me amas? Pero ya hay una identificación. Ya Dios a través de Jesús está llamando a Pedro. ¿Cuántas veces, hermano, has sido llamado por el Señor? ¿Cuántas veces a través de los mensajes que predica el pastor has sido llamado? ¿Cuántas veces a través de la oración has sido llamado? ¿Cuántas veces cuando abres la Biblia y te pones a escudriñar la palabra, el Señor te ha mandado a hablar? Dios está hablando. Mira, en segundo punto, Pedro y Andrés estaban pescando y Jesús les llama desde la orilla. No sé si tú puedas tener una imagen por medio del Espíritu en tu corazón y darte cuenta de eso. Aquí imagínate en el río, la barca adentro, Jesús en la orilla y les habla. Y ve aquí la consigna y ve la orden. Venid en pos de mí, dice, y os haré pescadores de hombres. Aquí vemos que por amor, fíjate bien, que por el amor de esas palabras, al decir, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres, por amor, Andrés y Pedro siguen al Señor. ¿Cuántas veces Jesús te ha dicho, ven? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, ven, entra dentro de este ministerio, pertenece a aquel ministerio, apoya a tal hermano, ve y restaura en el espíritu a aquel hermano, ora por aquel enfermo? ¿Cuántas veces, hermano? Pasan los 3 años con Jesús. Pedro pasa 3 años con Jesús. Recibe enseñanzas, ve milagros, convive con Jesús y su vida se comienza a modificar, comienza a cambiar. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú en el Evangelio. No lo sé, hermano. Podrá ser un día, podrá ser un mes, años. Pero yo te aseguro, hermano, que en tu trayectoria, en tu vida cristiana, te ha tocado ver, hermano, milagros. Te ha tocado recibir enseñanza. Te ha tocado vivir en la convivencia con el Espíritu Santo. Y mi pregunta es, ¿qué has hecho con todo eso, hermano? Jesús en una ocasión, fíjate bien, fue acompañado de Jacobo, de Juan y de Pedro a un monte. Tú lo puedes encontrar en Marcos 9:5. Ahora, ve este episodio en la vida de Pedro. Los lleva ahí al monte y allí se transfigura y conversa con Moisés y con Elías. ¿Te das cuenta tú de esto? Aquel discípulo, Pedro, estaba allí. Ninguno de los otros, ni Jacobo ni Juan, hablan. Mas sin embargo, Pedro toma la iniciativa y le dice a Jesús, fíjate cómo se dirige, le dice, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Quieres que vayamos y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías? ¿Te das cuenta la prestancia? ¿Te das cuenta que Pedro dimensiona la distinción que Cristo hizo en su vida? Hermano, en tu iglesia, Dios ha hecho la distinción contigo. Dios te ha puesto en algo. Yo no sé en qué te ha puesto. Tal vez eres maestro de los niños, tal vez eres consejero, tal vez eres diácono, eres el que recoge la ofrenda, eres el que realiza el aseo, eres la secretaria que contesta el teléfono. Yo no sé para qué has sido llamado, hermano, pero estoy seguro que Cristo te ha llamado a que hagas algo. Dios te ha distinguido con eso. ¿Y sabes por qué te ha tomado a ti? ¿Y sabes por qué te ha hablado a ti? Por amor. Por amor. Y lo encontramos a este Pedro, hermanos, ahí en Mateo, en el capítulo 14, el versículo 28. Dice que ve a Jesús andar sobre el agua, andar sobre el mar. Y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y hemos agarrado a Pedro y lo hemos hecho picadillo, hermanos. Lo hemos hecho picadillo. Lo hemos agarrado y lo hemos criticado, hermano, por esta acción. Que estuvo mal, sí, hermano. Pero te has puesto a pensar en amor. En amor, fíjate lo que te estoy diciendo. Te has puesto a echar mano del amor de Dios para que la palabra de Dios te dé luz a tu entendimiento. ¿Cuántos discípulos estaban en la barca? ¿No estaban los 12 discípulos en la barca? Y fue Pedro el que se arriesgó.
¿Y los otros 11? ¿Qué pasó con ellos, hermano? Si se hunde, pero es el que toma la iniciativa de decir, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. El Señor le dice, ven. Pero los demás no se animaron. Vamos comprendiendo mejor ahora a este Pedro. Vamos entendiendo por qué las preguntas son para él. Una vez, fíjense, hermano, yo quiero que vea esto. Usted lo encuentra en Mateo 16, en el versículo 15. Una vez Jesús, enseñándole a sus discípulos, preguntándole a sus discípulos, les dice, ¿quién decís que yo soy? ¿Y quién es otra vez el que toma, hermano, la iniciativa? Pedro enseguida, hermano, se lanza a contestar, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántas veces, hermano, se ha pedido el apoyo tuyo en la iglesia? ¿Cuántas veces se ha invitado a que te integres a uno de los ministerios de la iglesia? ¿Cuántas veces has visto tú que el pastor necesita ayuda? ¿Cuántas veces has visto que un hermano está iniciando con un ministerio? Pero no, hermano, tú eres de los que se queda callado. Tú eres de los que se queda en la barca. Te da miedo salir a pisar en el mar. Pero eso sí, criticas al que pisa en el mar. Criticas al que toma la iniciativa de iniciar con un ministerio. Criticas al que quiere empezar a obedecer la santa voluntad de Dios. Ya salte de la barca. Mira, hermano, al poco tiempo Jesús reprende a Pedro. Pobre Pedro, lo agarraban y le daban unas tundas y le dice, fíjate cómo habla el Señor. Le dice, quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque pones tu mira no en las cosas de Dios. No pones tu mira en las cosas de Dios, sino de los hombres. Hermano, hay veces tu amor está puesto en los hombres. Hay veces tú te sientas en tal o cual banca porque ese hermano te expresa amor. ¿Conoces a todos los hermanos de la iglesia? ¿Te has relacionado con todos los hermanos de la iglesia? ¿Sabes el nombre de los hermanos de la iglesia? ¿Sabes dónde viven? ¿O qué, hermano? ¿Qué está pasando? ¿Estás poniendo tu vista, hermano, tu mira en los hombres? Mira, hermano, Pedro, para que entiendas el amor, Pedro fue el que le preguntó a Jesús. Ve esto, hermano. Si quieres una prueba más fuerte del amor de Dios, híjole, la Biblia está llena, pero esto es contundente. Pedro fue el que le preguntó a Jesús. Tú lo puedes encontrar en Mateo, en el capítulo 18, creo que es el verso 21. Pedro fue el que le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Te das cuenta de esto? Él dice 7 y Jesús le contestó, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Si tú te pones a leer los evangelios, hermano, te vas a dar cuenta que este Pedro era el preguntón. Este Pedro era el que estaba echando mano del amor de Dios. Pero este Pedro, hermano, se atrevía a hacer las cosas. Mira, hermano, tú eres una persona elegida para hacer las cosas por Dios. Jesús eligió a Pedro y a Juan para preparar un suceso tan importante como la Pascua. Marcos 9:2 nos lo dice. Ahora fíjate, hermano, Pedro se negó en un principio a que Jesús se lavara los pies, no los otros discípulos. Porque si te das cuenta, en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, dice, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? No me lavarás los pies a mí jamás. A lo que el Señor le contestó, si no te lavare los pies no tendrás parte conmigo. Pero Pedro dijo entonces, Señor, no solo los pies. Ve, hermano, santo es Dios. Le dice, Señor, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Es importante, hermano, que el amor de Dios transforme la manera en que tú piensas y vives. Tú le has entregado tu corazón a Cristo. Tú le has entregado tu corazón a Dios. Pero te quiero decir una cosa, a lo mejor, hermano, no le has rendido completamente tu vida al amor de Dios. Gran parte de las calamidades y de los problemas que hay en tu vida es porque no le has rendido completamente tu vida a Dios. No has dejado que el amor de Dios comience a transformar esas cosas con las que batallas. ¿Qué falta hace, hermano? Que le digamos al Señor así, Señor, no nada más los pies, sino también las manos y la cabeza. Oh, hermano, es tan importante. Estamos entendiendo pues las vivencias de Pedro que tuvo con Jesús.
Pedro aseguró que Pedro le asegura a Jesús que nunca lo negaría. Ahora, si tú te fijas, hermano, dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y si tú buscas, hermano, mira, aquí tengo la palabra. Fíjate, lo hemos leído muchas veces, hermano. Y en Mateo, en el capítulo 26, el versículo, déjate digo cuál es, hermano. Es el verso 33. Es el verso 33, te lo voy a leer, dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y nosotros hemos siempre dicho, es que Pedro fue el que negó, es que Pedro fue el que negó. Dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Dónde estaban los demás discípulos cuando Jesús fue aprehendido? ¿Dónde estaban los demás discípulos cuando Jesús fue crucificado? ¿Dónde estaban los demás discípulos cuando Cristo resucita? ¿Dónde? Pero encontramos en el Evangelio que Pedro es el que tiene las iniciativas. Algo tenía este Pedro. Algo tienes tú, hermano. Fíjate, en el huerto de los olivos Jesús escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan para que le acompañaran mientras oraba. Bueno, se quedaron dormidos. Cuando Jesús es arrestado, Pedro saca una espada y le corta una oreja a un siervo, el sumo sacerdote. Ahora, Jesús muere en la cruz, es guardado en el sepulcro y resucita. Pedro es avisado por las mujeres que ya no está Jesús en el sepulcro. ¿Y sabes quién es el que corre? Y va corriendo con Juan a comprobarlo y ve la tumba vacía. Pedro vuelve a ver a Jesús resucitado 2 veces más cuando están los discípulos reunidos. Esta es la 3ª vez que ve a Jesús resucitado. Según, hermano, lo que te estoy diciendo y lo que, si tú lees la Biblia, podemos hacer un perfil rápido de la personalidad de Pedro. Es una persona impetuosa, temperamental, valiente, inconsciente, autosuficiente. Pero al hacerle la primera pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La respuesta de Pedro, sí Señor, tú sabes que te amo. Se ve aquí un cambio de actitud de Pedro. En otro tiempo él hubiera sido arrebatado y le diría, sí Señor, te amo. Pero ahora le dice, sí Señor, tú sabes que te amo. Te lo he demostrado en todas esas vivencias que hemos tenido. ¿Te das cuenta, hermano? Ahora vemos que Pedro ya no titubea para contestar. Ahora vemos a un Pedro que su fe está cimentada sobre Jesús. Ahora vemos a un Pedro que ese amor de Jesús le ha transformado completamente la vida. Tu vida no puede volver a ser igual. Tu vida tiene que ser transformada por las vivencias que has tenido con Jesús. Todos aquellos eventos que se han llevado a cabo en tu vida tienen que transformar tu vida. Tienen que empezar a modificar tu vida, así como la de Pedro. Yo no sé cuánto tiempo tienes en el Evangelio, ni sé cuántas veces has confrontado el amor de Dios en tu vida. De una cosa estoy seguro, que han sido muchas, y han sido muchas vivencias que has tenido con Jesús. Ahora es necesario que comiences a cambiar la manera en que ves el amor de Dios. Mira, hermano, Satanás y sus demonios se van a encargar de hacerte sentir mal. Y si tú pasas por alto el amor de Dios y no dejas que el amor de Dios transforme tu vida, los demonios van a estar contentos. Hay cristianos, hermanos, dentro de las iglesias que están siendo los dejan los demonios inmóviles, los inutilizan porque no echan mano del amor de Dios. Hermano, tú le eres útil al Señor. Mira, hermano, Satanás te puede zarandear. Hermano, a lo mejor has caído, a lo mejor le has fallado a Dios, pero Dios te va a levantar y te va a sacudir el polvo. Dios está con nosotros. Y así como Dios estuvo con Pedro, haciéndole manifiesto su amor, hoy Dios hace manifiesto su amor para contigo. Esas cosas de las cuales no te has podido liberar, Dios te puede liberar hoy por su amor. Esa petición que no ha llegado a tu vida, hoy puede llegar por el amor de Dios. Esa ira, esa contienda, esa falta de paz, ese odio, esa cadena que no te deja disfrutar del amor de Dios, hoy puede cambiar. Dale lugar a Dios en tu vida, y no solamente para este 14 de febrero. Dale el lugar a Dios a cada momento y a cada instante.
Haz tuyo el amor de Dios. Disfruta el amor de Dios. Exprésale a tus hermanos el amor de Dios. Porque ahora sí te digo, con lo que empecé en la primera parte, Dios es amor. Espero y este mensaje, dividido en 3 partes, te haya hecho reflexionar un poco acerca del amor de Dios en tu vida. Espero y permitas a Dios que se haga manifiesto a través de su amor en tu vida y que tu vida cambie por amor. El amor es uno de los regalos que tenemos aquí en la tierra por parte de Dios. Dios te bendiga, amado hermano.